Muy buenas noches, hermano, amigo que te conectas a esta transmisión de cada viernes. Mi nombre es Marco Pesarosi, del Ministerio de Acción Estudiantil del sector universitario. Y hoy me siento muy feliz de la oportunidad que Dios me da de poder compartir contigo el devocional de cada viernes. Pero ¿sabes algo que también llenaba mi corazón de alegría? Es ver ese video de tantos jóvenes, de tantos universitarios que Cristo transformó su vida. Vicios, soledad, tristeza, muchas cosas, pecados, ¿verdad? Y que fue Cristo quien reconocíamos que había transformado nuestra vida. Y sabes, hay muchos, ¿verdad?, que Cristo sigue transformando, casados, solteros, en diferentes partes del mundo. Y sabes, hoy quería hablarte de eso, de un suceso que Cristo tuvo con un hombre que transformó su vida, como lo ha hecho con nosotros. Sabes, quiero que me acompañes en una oración para que Dios se quede al control de este servicio. Acompáñame a orar, por favor. Padre, que estás en lo más alto del cielo, quiero darle las gracias, Señor Dios, por darme la oportunidad de poder hablar de tu palabra, Señor Dios. No lo merezco, Señor Dios, no soy digno, porque usted es Dios todopoderoso, usted santo, Señor Dios, y Señor, de verdad le agradezco mucho por la oportunidad que le da a este ser imperfecto a hablar de su palabra perfecta, Dios. Por favor, le pido que pueda tener misericordia, compasión de mí, que pueda utilizar mi vida, Señor Dios, y que nuestra vida, Señor Dios, pueda salir, Señor Dios, con ese deseo de buscarle, Padre. De verdad, la honra y la gloria es para usted, que es el control de todo, y es en el santo nombre de su Hijo Jesús que se lo oro. Amén. Y como te contaba, hermano, amigo, pues el día de hoy quiero hablarte de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús y que transformó su vida. Quiero que me puedas acompañar a una escritura que está en Marcos 5, del versículo 1 al versículo 5. Te voy a leer la escritura. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Y es interesante este suceso, como Jesús llega a la región de los Gerasenos. Jesús es quien llega a esa región, ¿verdad? Y dice que cuando bajó de la barca había un hombre con un espíritu maligno. Y sabe la descripción que la Biblia hace de este hombre, lo menciona como un hombre poseído por un espíritu maligno. Dice que vivía entre las cuevas de entierro en el cementerio. Imagínate, un hombre que vivía en el cementerio, en las cuevas. Dice que rompía las cadenas y grilletes con los que lo ataban. Este hombre tenía un comportamiento destructivo. La Biblia menciona de que él vagaba, lo menciona como un vagabundo, que él se encontraba, vagaba entre esas cuevas donde enterraban a los muertos. Y por si eso fuera poco, dice que él se cortaba con piedras afiladas. Cuando tú escuchas a este hombre, ¿cómo te lo imaginas? Tal vez te lo puedes imaginar a un hombre con el cabello desordenado, ¿verdad? Todo despeinado, todo sucio, con las muñecas ensangrentadas. ¿Te puedes imaginar? Presentaba escoriaciones en la piel, lleno de costras, lleno de llagas, con una actitud destructiva. Es el hombre por el cual cualquier madre evitaría que su hijo se juntara con él, ¿verdad? Es el hombre que cualquier persona no quisiera tener como amigo y menos como enemigo, ¿verdad? Es el hombre con el último perfil que se quisiera contratar en una empresa.
sería tal vez el último o el menos indicado para que tú lo invites a una cena a tu casa, ¿verdad? Es el hombre que tal vez tú lo ves que viene en la misma banqueta donde tú vienes y tal vez hasta nos cambiamos de banqueta y nos cambiamos hacia otra dirección, ¿verdad? Es alguien que tal vez con estas descripciones que la Biblia hacía, poseía una amenaza para esa región de los gerasenos, ¿verdad? Pero incluso, ¿verdad?, el pensar en ese hombre hoy en día, no creo que el trato o el pensamiento hacia ese hombre cambiaría, ¿verdad? Sería un hombre que infundiría temor, ¿verdad?, para que ellos hayan querido ponerle grilletes, atarlos, ¿verdad? No sería ese hombre que a ti te gustaría tener. Ahora yo pensaba en este hombre y decía, uy, qué miedo me daría encontrarme a este hombre, ¿verdad? Me daría mucho miedo encontrarme a una persona así. Pues la Biblia menciona que estas eran las características de este hombre que Jesús se encontró cuando él llegó a esa región, ¿verdad? Alguien que no era alguien, pues, atractivo para la sociedad, era alguien que, pues, no era bien visto, ¿verdad? No era que atraía a las personas. Y sabes, este hombre tuvo un suceso de poder encontrarse con Jesús. Y quiero que podamos ir a otra escritura que se encuentra en Marcos, continuando, Marcos 5, del versículo 6 al 11, continuando con esta historia. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Y sabes, si todavía era malo lo que habíamos leído de este pobre hombre, aún Jesús descubre algo desastroso para este hombre. Que este hombre no solo tenía un espíritu maligno, sino dice que tenía una legión, ¿verdad? Porque eran muchos los espíritus que estaban dentro de este hombre. O sea, si algo podía ser peor para este hombre, era que este hombre aún tenía muchos malos espíritus, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Aconteció algo que este hombre hizo cuando vio a Jesús. Dice en el versículo 6, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, ¿verdad? Este hombre, la Biblia lo menciona como muchas personas en algún momento se acercaron a él, porque menciona que le quisieron poner grilletes, lo quisieron atar, pero ¿cuál era la actitud de este hombre? Una actitud violenta. O sea, este hombre, la Biblia lo describe como un hombre violento, ¿verdad? Un hombre malo, y todavía al saber que tenía espíritus malignos, todavía nos hace ver que este hombre de verdad era alguien muy malo, de verdad alguien que no era bueno estar en una sociedad. Pero ¿sabes lo que menciona? Que cuando él vio a Jesús, él corrió a su encuentro y su actitud fue que se inclinó delante de él, ¿verdad? Porque este hombre sabía que él era incapaz de cambiar por sus propios esfuerzos. Este hombre estaba poseído por demonios. O sea, este hombre era incapaz de él mismo poder hacer un cambio en su vida. Este hombre era incapaz de poder hacer algo diferente. Él estaba destinado a tener ese estilo de vida, a estar en ese lugar para vivir, a no cambiar. Este hombre estaba destinado para vivir las consecuencias de tener espíritus malignos, de estar solo para siempre. Y ese hombre sabía su incapacidad, porque él no pudo ir a buscar ayuda, él no podía. Pero ¿sabes? Pasó algo interesante antes de esto, que fue Jesús quien llegó a esa región. Y ¿sabes? Es interesante cómo primero
Este hombre no había buscado a Jesús. Este hombre ni siquiera tenía en mente buscar a Jesús. Este hombre no podía hacer cambios por sí mismo. Era incapaz de poder hacer cambios para él. Este hombre tenía ese destino que nadie quisiera tener. No podía él cambiar. Pero sabes, es Jesús quien se acerca a esa región. Es Jesús quien llega a ese lugar y es Él quien se lleva la gloria, porque este hombre no podía cambiar. Es este hombre, Jesús, quien llega a la región, y este hombre, su actitud fue de humillarse ante Él. Este hombre sabía de que sus fuerzas no podían, que Él no era bueno, ¿verdad? Este hombre lo sabía, y a pesar de que Él tenía miles de demonios, ni ellos mismos trataron de hacerle frente a Cristo. Ni esos demonios hicieron poner reverente a ese hombre, sino dice la Biblia que esos mismos demonios le suplicaban una y otra vez que los enviara a un lugar lejano. Imagínate, este hombre vio a Jesús y se inclinó, se postró. Los mismos demonios decían: hey, ¿por qué nos atormentas? Envíanos a otro lado. Y sabes, es interesante y es retante también para nuestra vida cómo ni siquiera los demonios trataron de hacerle frente a Jesús, y cómo muchas veces nosotros podemos llegar a ser más tontos que ellos porque no vemos la necesidad que tenemos de Jesús, no vemos cuánto le necesitamos, y estos mismos demonios se humillaron, ¿verdad? Estos mismos demonios de verdad reconocieron la autoridad de Jesús. Y sabes, es interesante cómo este hombre simplemente se rindió. Este hombre simplemente se rindió a Jesús. Él no hizo nada. Fue Jesús quien llegó a ese lugar. Fue Jesús quien sacó a los espíritus malignos. Fue Jesús, Él no hizo nada. Él hizo algo importante, que fue humillarse. Y sabes, cuando pienso en esto, yo me veía ahí en el video y ponía acerca de vicios. Ponía acerca de vicios, y cuando pensaba en esto recordaba mi vida. Recordaba mi vida, y cuando la armo veo, wow, siempre fue Jesús. Y te comparto algo breve, Nosotros pues vivíamos en una casa donde se nos entraba el agua, y de verdad era bastante agua la que se nos entraba a la casa. Se nos arruinaron microondas, se nos arruinó una laptop, y de verdad era algo bien desesperante, porque nosotros ya sabíamos que cuando llovía íbamos a ver una catarata dentro de nuestra casa, y eso generaba estrés. No, solo de recordarlo, ¿verdad? Doy gracias a Dios, ¿verdad? Y de que ya logramos salir de eso, pero era algo bien incómodo, ¿verdad? Y sabes, en ese momento que nosotros estábamos viendo en ese lugar, yo pues me encontraba siendo ese joven que pues consumía algunas drogas, que me emborrachaba, que fumaba, que quería andar en fiestas, ¿verdad? Que quería hacer lo que hoy hace la mayoría de jóvenes que siente que es algo, pues que es parte de la juventud, ¿verdad? Yo me encontraba en ese momento, ¿verdad? Con impureza en mi vida, con rencor en mi corazón, ¿verdad? No siento que tenía una buena relación con mis padres, teníamos peleas, discusiones, ¿verdad? Y yo recuerdo mucho eso de mi vida. Y sabes, de esta situación que te comento, que se nos entraba el agua, mis papás tomaron la decisión de irnos a vivir a Petapa por un tiempo. Y es curioso porque a mí me ha gustado mucho el fútbol, me gustaba mucho jugar fútbol, ¿verdad? Y aunque no lo creas, era más flaquito y corría, y me gustaba mucho el fútbol. Y sabes, con mi primo, ¿verdad? Era alguien con el que me mantenía mucho, ¿verdad? Consumiendo algunas drogas, tomando, ¿verdad? Y en algún momento recuerdo que pues había ahí un equipo, el Campo Marte, ¿verdad? Que pues supuestamente escuché que estaba interesado en que yo jugara con ellos, y pues el entrenador o el encargado les compraba que sus zapatitos, que sus medias. Entonces escuché como que quería que yo jugara con ellos. Entonces nunca me lo dijeron a mí, ¿verdad? Solo escuché que un primo me dijo, ¿verdad? Entonces yo recuerdo haberle dicho a mi primo: mira vos, si a mí me va a jalar un buen equipo, yo dejo todo esto. Y con mi primo pues también le gustaba mucho el fútbol, sí, yo también, pero así quedó, ¿verdad? Así quedó,
pasaba ese suceso de que se nos entraba el agua, pues yo seguía consumiendo drogas, emborrachándome en fiestas, ¿verdad? Y seguía en eso, y sabes, con todo eso de que se nos entraba el agua, nos fuimos a vivir a San Miguel Petapa, como te comento. Encontré otras personas jóvenes que también hacían lo mismo, ¿verdad? Que hacían lo mismo que hacía donde vivía. Entonces, para mí, lo único que fue un cambio de casa, ¿verdad? Porque habían personas que consumían lo mismo que yo, que estaban en los mismos vicios que yo, ¿verdad? Entonces, para mí, pues, no fue algo contradictorio, algo diferente, ¿verdad? Y recuerdo mucho, ¿verdad? Que también les gustaba jugar fútbol y estábamos ahí jugando fútbol, y había un muchacho, ¿verdad? Que lo habían llamado a que fuera a hacer unas pruebas con un equipo de la tercera división. Y el necio, vos vamos, que te invito. Y yo, no es que a mí no me invitaron, vamos, es que yo quiero que vos vayas, acompañarme, no quiero ir solo. Y total, que yo fui, ¿verdad? Fui con él. Él habló por mí, que quería hacer que yo también me hiciera las pruebas con ese equipo. Y da el resultado de que a los 3 días, a quien habían llamado para que fuera a hacer las pruebas era él, con ese equipo de la tercera división. Era él, y él habló por mí y dijo, bueno, está bien, no perdemos nada. Después, ¿verdad? Los entrenadores hablaron conmigo y me dijeron, mira, queremos que seas parte del equipo. Y en mi mente pasó, pero si yo ni siquiera estaba buscando esto, y vino a mi mente, amigo y hermano, ese suceso. En mi mente vino ese suceso de que yo había hablado con mi primo de que si yo consigo un equipo dejo todo esto, pero mi mente estaba en ese equipo del Campo Marte, ¿verdad? En ese equipo estaba, que me llamaran. Y sabes, cuando sucedió esto, pensé, todo casó. Y después empiezo a ir a la iglesia con mi familia. Ese fue un gran motivo, el hacer ejercicio, el ir a entrenar, el ir a jugar, para empezar a dejar los vicios, para empezar a dejar todas esas cosas que estaba atado. Y empecé a estudiar la Biblia, me dijeron, y que empezara a estudiar la Biblia, ¿verdad? Y cuando todo eso pasó, ¿verdad? Gracias a Dios lograron construir mis papás la casa donde se nos entraba el agua, ¿verdad? Pero ¿sabes? Cuando pasó todo eso, todo fue como un rompecabezas. ¿Por qué se nos entraba el agua? ¿Por qué nos tuvimos que ir a vivir a San Miguel Petapa? ¿Verdad? ¿Por qué fue el fútbol lo que Dios utilizó? Y todo casó. Y cuando pensaba y empecé a estudiar la Biblia y venía esto a mi mente, pensé, fue Cristo. Fue Cristo el que me buscó. Fue Cristo el que llegó a mi tierra, llegó a la tierra con mi familia, y fue Él quien nos buscó. Yo no tenía pensado en buscar a Jesús. Yo no tenía, en mis planes no estaba buscar a Jesús. En los planes de mi familia no estaba buscar a Jesús. Pero sabes, cuando leo esta escritura y pienso, wow, siempre fue Jesús el que nos buscó. Yo hoy no puedo jactarme de que fui yo quien hizo cambios. No, es que yo quería esto. No, fue Jesús el que llegó a mi encuentro, llegó al encuentro de mi familia, y simplemente me rendí. Y Él empezó a hacer ese cambio, igual que a este hombre endemoniado. Y quiero que continuemos con esta historia en Marcos 5, el versículo 12 al 17. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús le dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado ahí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Imagínate ese encuentro que este hombre tuvo con Jesús. Ese Jesús que lo buscó a él, que llegó a él.
no él a Jesús. Ese hombre que cuando lo vio simplemente se arrodilló, se inclinó. Esos espíritus que no pudieron hacerle frente a Jesús, se encontraba siendo un hombre diferente. Se encontraba sentado allí completamente vestido y en su sano juicio, algo que las personas no habían podido ver. Lo vieron sentado ahí vestido. Imagínate, lo vieron bien a ese hombre. Y sabes, es interesante cómo muestra la escritura de que lo vieron transformado, lo vieron diferente y le empezaron a rogar a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Wow, cuando yo leo esto digo, pero ¿cómo? Pero si esa persona por lo cual ellos tanto habían hecho, tanto habían gastado en quererle poner grilletes, tanto miedo había ocasionado en esa región, estaba siendo transformado, estaba diferente. En vez de sentir alegría, alabar a Jesús, en vez de decir, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes qué? Su miedo los hizo rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Y continuando con la escritura, en Marcos 5, 18 al 20, con esta historia, dice, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Y sabes, esto hace un verdadero encuentro con Jesús. Este hombre estaba vestido, estaba sentado, y la gente vio que él era un hombre diferente, y de verdad no habían dudas de que en este hombre había pasado algo, y por eso ellos tuvieron tanto miedo, porque ellos habían intentado a que él cambiara, habían intentado con la fuerza y no habían podido. Y este hombre se encontraba diferente porque tuvo un encuentro con Jesús, porque esa es la evidencia más clara dada, hecha por Cristo. Una vida diferente, una vida transformada. La gente puede ver cambios en aquel que logra tener un encuentro con Jesús. Y este hombre quería irse con Jesús. Este hombre le suplicaba, quiero acompañarte, Jesús. Y sabes, Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Jesús le dijo que fuera a su casa, a su familia, y que les compartiera lo que había pasado. Eso les dijo Jesús que él hiciera, ¿verdad? Ve a tu casa y con los de tu familia y di lo que ha pasado. Pero sabes, en el corazón, en ese encuentro que este hombre había tenido con Jesús, para él era poco tal vez lo que Jesús en ese momento le estaba pidiendo. Él había sido transformado, había tenido un encuentro con Jesús. Y sabes, el versículo 20 dice así, que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Este hombre no solo fue a su casa, no solo fue con los de su familia, dice que fue a 10 ciudades, algo que Jesús no le había pedido en ese momento, pero ese encuentro, esa cercanía que él había tenido con Jesús, lo hicieron de verdad que su corazón estuviera tan agradecido. Ese encuentro lo hizo decir, no, yo voy a ir a más lugares, yo voy a ir a esas 10 ciudades, aunque no me lo haya pedido, pero estoy agradecido porque estoy transformado. Y sabes, es interesante, hermano, amigo, porque los discípulos de Jesús vieron milagros. Esos discípulos de Jesús habían sido entrenados por el mismo Jesús, tuvieron tiempos de oración con Jesús, les había enseñado de Jesús, Jesús les había enseñado que Él era la verdad, les había hablado del Padre, Jesús había entrenado a estos hombres, había estado tiempo con ellos, ¿verdad? Y que fue a los que después los envió a otros lugares a predicar cuando Jesús resucitó. Estos hombres, estos discípulos habían sido entrenados para poder ir y llevar las buenas nuevas. Este hombre de la región de los Gerasenos no había sido entrenado, no había sido enseñado por las Escrituras todas las verdades que los discípulos habían visto. Este hombre no las había visto, no había pasado tanto tiempo con Jesús.
solo un encuentro transformó su vida. Y él le habló a las personas de lo que Jesús había hecho en su vida, ¿verdad? Sin entrenamiento, sin enseñanza, fue, porque eso es lo que hace un verdadero encuentro con Jesús, un verdadero cambio, que las personas puedan ver a una persona diferente. Y sabes, hoy quería compartirte esto que conmovió mi corazón, que me hizo pensar si mi corazón recordaba en cada momento lo que Jesús había hecho conmigo. Y sabes, quiero terminar con estas 4 conclusiones. La primera es Jesús quien busca a las personas, es Jesús quien se acerca, a Él es la gloria, a Él es toda la honra y la gloria, porque es Él quien se acerca a nosotros. Pero hoy tal vez tú puedes decir que tú apartaste este tiempo, que tú te conectaste, pero es Jesús quien está buscándote a ti. El 2, reconocer nuestra incapacidad de cambiar. Eso es algo importante cuando nosotros vemos a un Cristo que se acerca, vemos esa intención de Cristo por nosotros, reconocer que no podemos cambiar, reconocer que sin Cristo no podemos hacer cambios y somos incapaces. El 3, un verdadero encuentro con Jesús transforma. Un encuentro con Jesús transforma vidas, y lo hemos podido ver con este hombre. Y hoy nosotros, hermano, puedes seguir teniendo un encuentro con Jesús que transforme tu vida, que transforme mi vida. No solo es únicamente para ti, amigos, sino es para nosotros, los discípulos. Hoy podemos seguir teniendo ese encuentro que nos transforme todos los días a través de esa relación con Dios. Y como número 4, un corazón agradecido nos ayuda a mantener fieles. Un corazón que recuerda de dónde Dios nos sacó, nos ayuda a mantener fieles porque reconocemos dónde estuviéramos hoy sin Cristo. Amigo que te conectas, sé que hay cosas con las cuales tú estás luchando, tal vez hay muchas con las cuales tú has querido cambiar y has sido incapaz, pero sabes, el que tú estés hoy aquí es que Cristo quiere acercarse contigo. Toma esa actitud, humíllate delante de Él y vas a ver esa transformación que va a hacer Cristo en ti. Sé que aún yo tengo mucho que cambiar, yo lo sé, pero yo agradezco porque yo ya no soy el mismo y es solo para honra y gloria de Cristo. Gracias por acompañarnos y te deseo que tengas una feliz noche.